¿A dónde va Francisco Bernardo Barranco? ¿Qué estás viendo? Mira, por un lado hay una gran sorpresa, es decir, es un papa que ha venido sorprendiéndonos gradualmente. Yo recuerdo aquí en esta misma mesa teníamos muchas reservas sobre Francisco. Sin embargo, había autores como Leonardo Boff, que lo entrevistaste, que estaba muy entusiasmado. Un gran crítico. Hans Kuhn también, un gran crítico del Vaticano, muy entusiasmado. Y pareciera ser que está siguiendo esa línea que estos autores planteaban. Es decir, es un papa que ha pasado de los gestos de humildad, que los ha vivido, a los discursos, a las palabras, y ahora está pasando a los hechos. Es un papa que probablemente no esté planteando una revolución doctrinal, pero sí está planteando una revolución en la pastoralidad de la Iglesia. Es decir, está buscando la conversión pastoral de la Iglesia. ¿Qué significa esto? Pues una iglesia y unos pastores mucho más cercanos a la gente, más abiertos, más preocupados por la fe. Les dijo en Brasil, salgan, los quiero ver en la periferia, no quiero que tengan esta actitud de príncipes. Y otro aspecto muy importante es, ya declaró la guerra a la curia conservadora vaticana. Es una guerra, incluso habló, fíjate, lacra. Ante la gendarmería, les dijo, el diablo quiere hacer la guerra al interior del Vaticano. No con armas, sino con chismes, con rumores, con golpeteos. A la gendarmería, ¿eh? Es muy interesante. Y dice, cuiden, no quiero que ustedes cuiden no solamente las puertas del Vaticano, sino las puertas de los corazones de los que estamos acá adentro. El último punto que me parece muy interesante para entender estos grandes cambios de Francisco es, basta ya de esta obsesión por la agenda moral. El aborto, el tema de la mujer, los homosexuales, los divorciados vueltos a casar. No podemos seguir siendo obsesivos con esos temas. El evangelio es mucho más complejo, más abierto, ¿no? Y en tanto él dice, bueno, está el evangelio social, es decir, la justicia, la pobreza, los temas de los derechos humanos, etc. Creo que el Papa, más que una gran revolución, se está yendo al centro de decir, apliquemos el Vaticano II. Recuperemos esta actitud, digamos, de apertura, de diálogo con la cultura moderna. Y esto pone de cabeza al conjunto de los grandes poderes, porque realmente está removiendo inmensos poderes al interior del Vaticano. El tema de los homosexuales también fue un tema que fue muy sorprendente en voz de un papa tan tempranamente, que apunta hacia dónde. No cambia la doctrina, no cambia lo que en principio plantea la Iglesia, pero sí la actitud de cómo tratar a los homosexuales. ¿Quién soy yo para juzgarlos? ¿Quién soy yo? Dios ve en un homosexual un ser humano, ¿no? Es decir, Él no está diciendo cambiemos la doctrina de la Iglesia frente a la homosexualidad. La Iglesia lo acepta siempre y cuando el homosexual sea célibe. Este es un principio que está en el catecismo. No lo ha cambiado. Sin embargo, dice, oigan, no seamos tan rudos, tan homofóbicos, tan aplastantes. Son seres humanos. Las mujeres... los mensajes en la fase gestos, palabras, ha dicho discursos importantes. ¿Y qué supones que hará en los hechos, utilizando tu propia herramienta de análisis? Bueno, también aquí era un tema, el tema de la mujer, como sellado, como clausurado. ¿Era, dices? Sí, porque el Papa lo ha reabierto. Es decir, la mujer no tiene lugar en la estructura religiosa de manera preponderante. Llámese sacerdocio y otras formas. Sin embargo, el Papa, en su actitud, lo que ha planteado es una apertura y está llamando a construir una teología de la mujer profunda. Algunas feministas se sintieron medio ofendidas diciendo, pues llevamos 40 años reflexionando el tema de la mujer. Pero el Papa ha vuelto frente al tema diciendo que incluso las mujeres en la época de Jesús eran más importantes que los apóstoles y que los propios obispos. Y en ese sentido creo que abre un camino, al grado que hay un debate en este momento en Roma, sobre, ante la imposibilidad que tiene el Papa de ordenar por derecho canónico mujeres, en términos sacerdotes, pero nadie impide que pueda crear cardenales. Entonces, hay incluso teólogas feministas, gente que ha estado... Tiene un doble filón, porque uno es un poco provocar
digamos, una postura polar que, digamos, cause resquemor incluso en los sectores moderados, pero otra es abrir puertas de algo verdaderamente novedoso, ¿sí? Porque nada impide que el Papa pueda crear una figura de una mujer cardenal. Hay una comisión de 8 cardenales de diferentes partes del mundo que le están asesorando sobre la reforma de la curia. Es un compromiso, que lo dijo en esas entrevistas, es un compromiso que asumió frente a los cardenales que lo eligieron Papa, reformar la curia. Estos, a su vez, en estos meses, estuvieron consultando a los diferentes episcopados, a expertos, a teólogos, y traen un conjunto de propuestas. Del 1 al día 3, es decir, al día de hoy, estuvieron planteando esas propuestas sobre la mesa. Son muchas, de diferente índole. Entonces, está en un primer momento en donde viene una especie como de cascada de propuestas. El Papa, digamos, las va a procesar, va a tener un equipo para procesarlas, y es un grupo que va a continuar.